¿Qué estamos viendo, amados hermanos? La carta de Efesios, ¿dónde vamos? Hoy iniciamos el capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. ¿Sí? ¿Cuál es la primera palabra que ve ahí en el 3? Por esta causa. ¿Cuál causa? Por causa de que Cristo ha reconciliado tanto a judíos y gentiles con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya no somos advenedizos ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo tiene que ir de acuerdo al contexto, amado hermano. ¿Sí? En la otra semana vimos que nosotros estamos siendo edificados sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo ¿quién? Jesucristo. Ahora, lo que vamos a estudiar hoy, amado hermano, es un paréntesis que Pablo hace. ¿Qué quiere decir? Si usted ve ahí en el 1 dice por esta causa, y si usted ve el 14, ¿qué dice? Por esta causa. O sea, Pablo, por esta causa, ¿qué va a hacer en el 14? Entonces, ¿qué tiene que ver lo que vamos a estudiar hoy? Es un paréntesis que Pablo introdujo ahí. Él introduce esto que vamos a ver hoy, que es el ministerio de Pablo a los gentiles. Sí, pero realmente lo que él quiere decir a causa de esto es que él va a orar por la iglesia, que él va a orar por los creyentes, amén. Pero vamos a ver este día el tema que es el ministerio de Pablo, ¿a quién? A los gentiles. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿Por qué dice Pablo que él es prisionero de Cristo por causa de los gentiles? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver los gentiles que Pablo estuviera en la cárcel? Cristo le mandó a predicar a los gentiles, sí, pero ¿por qué él está en la prisión por causa de los gentiles? ¿Se ha leído el libro de Hechos, amado hermano? En el libro de Hechos, Pablo está en el templo, está purificándose con otros varones, y lo acusan, los judíos lo acusan de que él introdujo al templo a un gentil. Léalo ahí en Hechos 21. ¿Qué hacen los judíos? Los que han leído ahí Hechos. Lo apresan y lo empiezan a golpear. Lo empiezan a golpear queriendo matarlo. Cuando Pablo no había metido a nadie, a ningún gentil al templo. Pero lo acusan así y lo empiezan a golpear. Llegan las autoridades romanas y se lo quitan de los judíos a Pablo. Y lo llevan a que declare por qué le está sucediendo eso. Pablo les empieza a predicar y los judíos, ¿qué creen que hacen? Lo quieren matar, lo quieren matar. Vea por qué querían matar a Pablo, mire, vea por qué. Vamos ahí a Hechos 22. Yo pensé que ya conocía esa historia, amado hermano, pero vamos ahí, rápidamente. Hechos 22. 17. ¿Sí? Aquí Pablo ya está predicándoles. Pablo aprovechaba en todo tiempo cualquier situación. ¿Qué hacía en cualquier situación? Predicaba el evangelio, amado hermano. Pero aquí les dice algo que hace enfurecer a los judíos. Vea lo que les dice Pablo aquí a los judíos. Hechos 22, 17. ¿Lo tiene? Y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, ¿qué le vino? Un éxtasis. Y le vi que me decía, vio al Señor que le decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Qué sabía Pablo ya cuando les predicara a los judíos? No le iban a aceptar el testimonio. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos. ¿A dónde? A los gentiles. ¿Qué pasó con los judíos cuando oyeron esta palabra?
y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. ¿Por qué se enojaban los judíos que Pablo fuera a predicarles el evangelio a los gentiles? Recuerde que para los judíos los gentiles eran personas inmundas, ¿sí? Que habían sido creadas por Dios como leña para el infierno, que ellos no tenían ninguna posibilidad de ser pueblo de Dios. Pero ahorita vamos a ver que Dios le revela este misterio a sus apóstoles de que también los gentiles eran herederos de la promesa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Bueno, por causa de que Pablo le empezó a predicar a los gentiles, él fue arrestado. Y los judíos pidieron que Pablo fuera juzgado en su concilio para poderle matar. ¿Qué hizo Pablo para librar la muerte? ¿Nadie ha leído aquí esa historia, amado hermano? Apeló a César. Apeló a ser juzgado delante de César, porque ya Dios también le había dicho que tenía que ir a Roma a predicar el evangelio. Y por causa de esto, él estaba preso cuando escribió Efesios, la carta de Efesios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por causa de quién? De los gentiles. Regreses allá a Efesios 3:1. Necesitas leer más, dile a que está a tu lado. Y ya tienes tarea, tienes que leer todo Hechos ahí. Amén. Entonces Pablo está preso, está escribiendo aquí, y por eso, ¿cómo se nombra él? Prisionero de ¿qué? De Cristo. ¿Por qué no dice prisionero de los romanos? ¿Por qué dice prisionero de Cristo? Por la voluntad de Dios. ¿Por qué causa estaba en la prisión Pablo? ¿Qué delito había cometido? Predicar el evangelio de Cristo. ¿Sí? Pero él sufría como si fuera un malhechor. Lo vemos ahí en 2 de Timoteo 2:8. Vamos ahí, vaya a 2 de Timoteo 2:8. ¿Usted ve esta contradicción, amado hermano? ¿Tú te has preguntado por qué, si el mensaje del evangelio son buenas nuevas, por qué la gente no lo recibe? ¿Te has preguntado eso? Sí, pero no es contradictorio que tú traes una buena noticia y la gente lo ve como una mala noticia. Por ejemplo, Cristo. ¿Qué hizo Cristo cuando vino aquí en la tierra? Amó a todos, ¿no? Amó a todos, tuvo compasión de que los veía que no tenían pastor, les dio de comer, sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, resucitó a sus muertos, perdonó pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué hicieron con él? Lo mataron. ¿No es contradictorio? ¿Por qué un cristiano que predica buenas noticias, que predica por amor a las almas, porque sabe que están en pecado y van a ir al infierno, por qué terminan haciéndole mal? Porque la palabra de Dios les muestra su pecado, dice la hermana. Sí, sí hay parte de eso, amado hermano, pero es algo contradictorio, ¿no? ¿No te has preguntado esto? Mira, Pablo estaba en la cárcel y estaba padeciendo como si él fuera un malhechor, dice 2 de Timoteo 2:8. ¿Lo tiene? Le dice a Timoteo Pablo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual, o sea, por causa de Cristo, ¿qué pasaba con Pablo? Sufro penalidades, hasta prisiones. A ver, ¿cómo sufría? Hasta prisiones. ¿A modo de qué, amado hermano? A modo de malhechor. Cuando alguien está en la cárcel, ¿qué es lo que piensa uno de esa persona? Que está ahí por causa de que cometió algún crimen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Pero Pablo sabía por qué estaba ahí. Por eso él se llama prisionero de Cristo. Él sabía que era por causa del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Mas la palabra de Dios, ¿qué dice? No está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Por qué Pablo, sabiendo que iba a ser echado a la cárcel, sabiendo que iba a morir por la causa de Cristo, seguía predicando el evangelio? Por amor a los escogidos. Él sabía que había gente predestinada
y que tenía que ser llamada a través del Evangelio, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro 4:12. En la mañana estábamos hablando una hermana que había quienes están ahorita en tribulación. ¿Cuántos de aquí ya aprendieron que todos, sin excepción, todos vamos a ser probados? ¿Cuántos? ¿A alguien le va a caer extraño cuando le venga la prueba? Y le va a decir, Señor, ¿por qué a mí? ¿O por qué siempre yo? ¿O por qué permitiste esto? ¿Le vas a decir eso al Señor? Aquí ya no hay ignorancia. Aquí tu fe va a ser probada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Miren, ¿qué dice ahí primera de Pedro 4:12? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Por qué le está diciendo esto aquí Pedro? Pero porque siempre la gente, por muy entendida de las Escrituras que sea, amado hermano, siempre que le viene la prueba, aunque no lo hable con sus labios, que hay en su corazón, siempre hay una queja contra Dios. Siempre, amado hermano. Siempre, siempre, siempre. Ya no tiene contentamiento, ya no quiere venir a la iglesia, ya está enojado, ya está acusando a los demás por su estado de espiritual en que está. Y si no, fíjate cuando le veas la prueba a uno que se dice cristiano. O sea, dice ahí, como si alguna cosa extraña, ¿qué dice? ¿Es extraño que te venga la prueba? Mira, tarde o temprano, a todos, nos va a venir la prueba, a todos. O se te va a morir alguien, o te va a venir la enfermedad, te va a venir la escasez. Yo no sé qué va a pasar en tu vida, pero vas a ser probado. Y ahí se va a ver si realmente eres cristiano o no eres cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice ahí, sino gozaos. A ver, ¿qué tienes que hacer cuando te venga la prueba? ¿Por qué te tienes que gozar? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Quién fue el primero que padeció por nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿es un mal o es una honra sufrir como Cristo? Es una honra, amado hermano, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No solo fuimos llamados a creer, sino también a padecer por causa de Cristo, amados hermanos. 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, si algo te llega a pasar por causa de que tú vives el Evangelio y predicas el Evangelio, ¿qué eres, amado hermano? Eres bienaventurado, pero ponga atención, si es por causa de que vives el Evangelio y porque predicas el Evangelio. Va a haber gente que va a ser echada en la cárcel, llamada cristiana, pero por corruptos, por ladrones. Esos no son bienaventurados. ¿Sí? Dice ahí, soy bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Sí? Ese es el testimonio que hay de alguien que sufre por la causa de Cristo. Ciertamente de parte de ellos, del mundo, Cristo es ¿qué, mi amado hermano? Es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. ¿Cuántos ya entendimos que nosotros ya no podemos vivir así? Amén. Fuimos llamados a ser luz de este mundo y no podemos participar de las obras de las tinieblas. Amén. 16. Pero si alguno padece como cristiano, póngase a llorar. Perdón, es que. ¿Qué dice que hagamos? No se avergüence, no te sientas mal, no des lástima, da testimonio, sino glorifique a Dios, ¿cómo? Por ello. Porque es tiempo de que el juicio, ¿dónde comience, amado hermano? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Cuál será, amado hermano? La condenación. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?
de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? ¿Pablo sabía que iba a padecer por causa de Cristo? Mira, desde el día que Dios mandó a Ananías, le dijo: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre entre gentiles, judíos y reyes. Y yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. O sea, ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Y por eso la mayoría no quiere entrarle al evangelio. Aún gente que se está congregando no quiere realmente ser cristiano. Por eso es que no viene a la iglesia como debe de ser, ni se compromete a las cosas de la iglesia como deben de ser, porque él está diciendo con eso: yo pues medio quiero ser cristiano, pero cristiano no quiero ser. ¿Por qué? Porque hay una gran responsabilidad de ser cristiano. ¿Cuántos dicen amén? A ver, dile a que está a tu lado: ¿sí entiendes la responsabilidad de ser cristiano? ¿Sí entiendes la responsabilidad? A ver, ¿cuál es tu responsabilidad allá afuera de ser cristiano? A ver. Predicar el evangelio. Y hay quienes no lo predican. Hay quienes no predican el evangelio allá afuera, porque les da vergüenza, porque tienen miedo, porque su testimonio está mal, yo no sé. Y por eso, bueno, ni dicen que son cristianos. Ya están negando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mira, por causa de Cristo tienes que padecer y tengo que padecer. Tenemos que predicar el evangelio aunque se burlen. Ahorita todavía no nos golpean, puede llegar el tiempo que nos golpeen, nos persigan y nos maten, pero tenemos que predicar el evangelio. Tú no puedes entrar en la corrupción del mundo. Ya lo hemos enseñado en esta iglesia. ¿Qué vas a hacer cuando el policía de tránsito te detenga y estés mal? ¿Qué vas a hacer? Dar la mordida. Yo ya sé que vas a dar la mordida, porque eso hace todo el mundo. Mira, aquí hay gente que verifica su carro. Te apuesto que la mayoría tiene que entrarle con la mordida para que le verifiquen su carro. ¿Sí o no? Yo no creo que aquí haya gente que realmente verifique su carro sin mordida y diga: yo no voy a entrar a la corrupción. Ahí es cuando tú tienes que honrar a Dios y dar testimonio de que tú eres un verdadero creyente. ¿No dicen muchos amén, verdad que no dicen muchos amén? Por eso no es fácil ser cristiano, amado hermano. No es fácil ser cristiano, porque por causa de Cristo tienes que padecer. Pero es preferible perder hasta tus bienes, pero honrar al Señor. Eso es preferible, amado hermano, pero no. Por eso, mira, Pablo ya sabía que donde quiera que fuera iba a padecer. Ya lo sabía. ¿Quién se lo decía? Hechos 20:22. Pero estamos hablando de un verdadero creyente, amado hermano. No de los creyentes de ahorita. No, de esos no. De un verdadero creyente. Hechos 20:22. ¿Ya lo tiene, amado hermano? Ahora he aquí, ligado yo en espíritu. ¿A dónde tenía que ir ya Pablo? A Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, ¿por cuántas? Todas las ciudades me da testimonio. ¿Qué le decía el Espíritu Santo? ¿Qué sabía Pablo que le iba a pasar? ¿Cuántos de aquí si nos dijeran: tienes que ir a predicar a tal lugar y te van a apedrear? ¿Cuántos de aquí realmente diríamos: heme aquí? ¿Cuántos? ¿Verdad que no es fácil ser cristiano, amado hermano? ¿Sí te estás dando cuenta de estos cristianos a los cristianos de ahora? Amado hermano, en verdad, hay que pedirle a Dios, amado hermano, que así como obró Pablo, obre en nosotros. Él sabía lo que le iba a pasar, amado hermano. Mire, ¿qué dice ahí Hechos 21:10? Hay que pedirle perdón a Dios, amado hermano, porque créame, nosotros estamos muy cómodos, créamelo. Y aún así hay gente que se queja, pero estamos muy cómodos. Un país que tenemos libertad de culto, nadie nos está persiguiendo, nadie nos está quitando nuestros bienes, pero quién sabe
si todo esto sucediera, ¿cómo estaríamos, amado hermano? Realmente, ¿quién sabe? ¿Lo tiene usted Hechos 21:10? Y permaneciendo nosotros allí, algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, ¿qué hizo este profeta, amado hermano? Tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. ¿Qué le estaba diciendo el profeta a Pablo? Que lo iban a apresar en Jerusalén y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, ¿qué hicieron los hermanitos inmaduros? ¿Qué hicieron? Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿De dónde venía esa palabra que le había dado a Pablo? De Dios. No, pero la primera. De Dios. ¿Y la segunda? Pues ahí era el diablo que estaba queriendo impedir que Pablo obedeciera a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya el Espíritu le había dicho que tenía que ir o no tenía que ir a Jerusalén. Tenía que ir y tenía que padecer, tenía que padecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Mire, amado hermano, usted siga leyendo la historia y es cuando a Pablo lo apresan, lo golpean, lo llevan a juicio. Ahora, ¿qué decía Pablo? En Hechos 21:10 lo leímos, al 13. Me faltó el 13, ¿verdad? Dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Antes no les dijo, apártate de mí, Satanás, ¿se acuerda de Cristo? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Estas eran simplemente palabras de Pablo o realmente lo estaba diciendo? Realmente lo hizo. Apenas platicaba yo con un varón que me decía, ¿qué vas a hacer, Vicente, ahora que venga la persecución? Yo voy a orar a Dios que me dé gracia y sabiduría y fortaleza para no negar mi fe en Cristo. Voy a orar. Yo no voy a hacer lo que hizo Pedro. Yo no te voy a negar, Señor. No, yo me voy a humillar y a rogarle a Dios que mi fe no falte. ¿Cuántos dicen amén? Porque es bien fácil ser cristiano aquí. Pero otra cosa es cuando te estén ya apuntando con la pistola o te pongan el machete en la garganta. Esa es otra cosa. Y puede llegar a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Pero si estás viendo de qué estaba hecho Pablo, amado hermano. ¿Cuál era su única comida de Pablo? ¿Alguien lo ha leído? ¿Cuál era su deseo nada más en la vida de Pablo? Terminar su carrera. Acabar la carrera y cumplir con el ministerio que el Señor le había encomendado. Esa era su única deseo en la vida, hacer lo que el Señor le había mandado. ¿Cuántos dicen amén? Mire, váyase a Efesios 3:2, vamos a avanzar. Que Dios nos ayude, ¿verdad, amados hermanos? Estamos lejos de los primeros cristianos, hermano. Y lo digo empezando por mí. Nos falta muchísimo. Efesios 3:2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Qué gracia le fue dada a Pablo respecto a los gentiles? De predicarle a los gentiles, ¿sí? A Pedro, ¿qué gracia le fue dada? Ir a predicar a los judíos, y a él le fue dada la gracia de predicarle a los gentiles. Usted puede ver cuando Cristo se le aparece, le dice, te voy a enviar a los gentiles, lo puede ver ahí en Hechos 9 y en otros capítulos más de la Biblia. Mire, primera de Timoteo 1:12. Él daba gracias a Dios, amado hermano. Él, en lugar de tener miedo a saber que iba a padecer, él le daba gracias a Dios que lo había puesto en el ministerio. Primera de Timoteo 1:12. Aquí hay gente que luego yo pongo a servir porque quiero que crezca, quiero que avance, amado hermano, quiero que así se involucre más en las cosas de Dios. Y luego me entero que como que no está muy a gusto en su servicio. Como que, estoy aquí porque me pusieron a fuerzas.
Pablo, ¿qué daba gracias, amado hermano? De que Dios lo había puesto ¿dónde? En el ministerio, amado hermano. Miren, vamos a ver ahí. Doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome ¿dónde? Cuando el Señor te pone en el ministerio, Él ya te salvó, Él ya te capacitó, Él ya te dio su gracia para que puedas servirle. ¿Cuántos dicen amén? Habiendo yo sido antes, ¿qué? Blasfemo. ¿Por qué? Porque mucha gente no puede ver la bendición de poderle servir al Señor. Porque él no ve su condición de antes, amado hermano. Él piensa que siempre, de alguna manera, él ha sido útil, o yo no sé. A ver, dile a que está a tu lado, toda tu vida sin Cristo, ¿cómo fue tu vida? Vana, fue un total desperdicio. Todo lo que hiciste fue un total desperdicio porque no lo hiciste para la gloria de Dios. Ahora que estás en Cristo, tu oración debería de ser, Señor, que todos los días que tú me des de vida, yo los viva para tu gloria. Esa tendría que ser tu petición. Y tendría que ser sentirte orgulloso de que ahora le sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes habiendo sido que un blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido ¿a qué? ¿Qué sabía Pablo? Que Dios había tenido misericordia. ¿Por qué hay gente que sí viene al templo, a la iglesia, con gozo, adorando a Dios, queriendo servirle a Dios? ¿Por qué? ¿Qué hace la diferencia a los que casi no vienen a la oración, no adoran en el tiempo de alabanza, no sirven? ¿Qué hace la diferencia? Que ellos no han experimentado la misericordia de Dios. No la han experimentado. Créemelo, no la han experimentado. Porque al que más se le perdona, más ama al Señor. El que realmente sabe que el Señor lo ha amado, la porquería que era y que Dios le perdonó todos sus pecados, es el primero que dice, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Es el primero que dice, hermano pastor, ¿dónde puedo servir en la iglesia? ¿Qué hay que hacer en esta iglesia? ¿Quiere que yo venga a hacer el aseo? ¿Quiere que venga la oración? Gente que ve la misericordia de Dios en su vida. A otros hay que hasta rogarles, vamos al templo. Es que hoy no tengo muchas ganas de, ándale, vamos al templo, te va a convenir. Gente muerta espiritualmente. ¿Qué sabía Pablo? Que Dios había tenido ¿qué? Misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ahora, ¿el ministerio de Pablo fue confirmado, amado hermano? Amén. Gálatas 2:6. ¿Sabes que la gracia de Dios tiene que ser confirmada por la iglesia? ¿Sí lo sabías? Gálatas 2:6. Muchos dudaban del ministerio de Pablo, pero ¿quiénes confirmaron la gracia que Cristo le había dado? Los ancianos de la iglesia de ese tiempo, que eran considerados como columnas. ¿Quiénes eran? Sí, pero la Biblia habla de tres, de los que siempre Cristo llamaba aparte: Pedro, Juan y Jacobo. ¿Sí? Había un grupo, amado hermano, que eran considerados como columnas de la iglesia. Ahí lo dice la escritura, mire, vamos a verlo. ¿Lo tiene ahí Gálatas 2:6? Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, el evangelio que estaba predicando Pablo, ¿estaba de acuerdo con lo que ellos predicaban? Sí. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, Pablo dice que sabían que le había sido dada la gracia de ir a predicarle a los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, ¿qué hizo también?
actuó también en mí para los gentiles. La misma gracia que le fue dada a Pedro, se la fue dada a Pablo, uno a los judíos y otro a los gentiles, llevar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Y 9, y reconociendo, a ver, ¿qué hicieron las autoridades? Reconocieron la gracia que me había sido dada. ¿Quiénes eran esas autoridades en ese tiempo? Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Mire, aprenda esto, amado hermano. Usted tiene que confirmar si Dios me ha dado a mí la gracia de pastor. Ustedes tienen que confirmarlo. Y si ustedes ven que yo no tengo la gracia, ustedes tienen también el derecho de quitarme y poner a alguien que tenga la gracia. ¿Nadie dice amén? Y no me voy a enojar, amado hermano. Créame que no me voy a enojar. De hecho, si Dios no me puso, yo estoy cometiendo un grave error estando aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y de aquí en adelante, todo pastor que se levante en esta iglesia, ¿quién va a confirmar si Dios le dio la gracia? La iglesia. La iglesia. La iglesia, a través de su vida, a través de sus frutos, a través de sus dones, va a confirmar si esa persona tiene el don de Dios para servir en lo que Él quiere servir. ¿Cuántos dicen amén? Así es el orden de Dios, amado hermano. Aquí no es así por votación nada más, o porque me cae bien, o porque es mi familiar. No, la iglesia tiene que confirmar los dones de esa persona si realmente Dios le ha puesto en ese lugar. Entonces, ahí le dejo de tarea. Usted analice si yo tengo la gracia, y si no, me siento y oramos a Dios y que Dios ponga a un pastor en esta iglesia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Efesios 3:3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo cuál podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de quién. Cristo. ¿Cómo le fue declarado a él, revelado, perdón? El evangelio. Por revelación. ¿Sí? ¿A él le predicó hombre? No. ¿Quién le predicó? Jesucristo se le apareció y Jesucristo lo evangelizó. ¿Se acuerda cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué le dijo Pablo al Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué le dio a entender ahí Jesús a Pablo? Al Jesús que tú persigues es Dios, es el Mesías, es el Señor, es el que había de venir, es el que murió por tus pecados. Y Pablo le fue revelado el evangelio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Lo vimos ya hace una semana. Si lo quiere buscar rápidamente en Gálatas 1:11, ahí está a un ladito. A él le fue revelado Cristo. Recuerde usted que nadie sabe quién es Cristo a menos que el Padre se lo revele. A él le fue revelado Cristo. ¿Para qué le fue revelado Cristo? Para que lo predicara. Para que lo predicara. ¿A ti para qué te fue revelado Cristo? Para que prediques a Cristo. Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. Nuestro mismo Señor Jesucristo evangelizó a Pablo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿qué hizo Dios? Revelar a su Hijo en mí. Esto te debe de llevar a darle gloria a Dios, amado hermano, que tú sepas quién es Jesucristo, O sea, ¿a quién le fue revelado a Pablo? A Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Para que yo le predicase entre los gentiles. Ahí está el ministerio de Pablo. ¿A quién? A los gentiles. Luego dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran antes
a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Bueno, vamos otra vez a Efesios 3:5. Ahí vamos a ver otro misterio. ¿Qué misterio es ahí en 3:5, amado hermano? Y 6. ¿Qué misterio le fue revelado a los apóstoles? ¿Lo tiene? Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Por qué es un misterio? ¿Quiénes eran los únicos que tenían las Escrituras? ¿Y qué no sabían los judíos? Que también Dios había predestinado a gentiles para que fueran miembros de su iglesia. Ese es el misterio. O sea, tenían las Escrituras, pero ellos no podían ver que Dios ya había decretado que también gentiles iban a ser del pueblo de Dios. Pero ese es el misterio. ¿A quién le fue revelado, dice ahí Pablo? A sus santos apóstoles. ¿Y quiénes? Y profetas, amado hermano. ¿Sí? Ahora, mire, ¿dónde estaba escrito que también los gentiles serían salvos? A ver, pasajes, a ver. Hay uno bien conocido ahí cuando Dios le habla a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. A ver, ¿qué le dice el Señor a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué le quiso decir Dios a Abraham con esas palabras? Que también los gentiles iban a ser justificados por la fe en el Evangelio de Cristo. ¿Dónde dice? Gálatas, ya lo hemos enseñado. Gálatas 3:7. Allí a un ladito, váyase. Ahí está, amado hermano. ¿Ya lo tiene? Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Porque ¿qué creían los judíos? Que todos los descendientes físicos de Abraham eran el pueblo de Dios. No, solamente los de la fe. 8. Y la escritura, ¿quién? La escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a ¿quiénes? ¿De qué hablaba entonces la escritura? De que Dios había de justificar por la fe a ¿quiénes? Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Dónde más dice que los gentiles serían parte de la iglesia del Señor? Deuteronomio, ahorita lo vamos a ver esa. Mire, ¿se acuerda en Hechos 15 qué palabra citó Jacobo? Vaya usted a Hechos 15, 14. ¿Qué le fue revelado en ese momento a Jacobo a través de las Escrituras? A ver. Hechos 15, 14. ¿Ya lo tiene? Yo me acuerdo que un pastor nos dio una enseñanza una vez de esto y nos torció, ahorita ya me doy cuenta que nos torció todas las Escrituras, pero ¿ya lo tiene ahí? Hechos 15, 14. Aquí está hablando Jacobo y dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a ¿quiénes? A los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Y qué dice Jacobo? ¿A dónde los lleva a los que están ahí escuchándolo? Al Antiguo Testamento, a la palabra de Dios. Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. ¿A dónde los lleva, amado hermano? A las Escrituras. Les va a comprobar que estaba escrito que Dios también había escogido a gentiles para que fueran su pueblo. 16. Después de esto volveré. Esto es lo que estaba escrito del Antiguo Testamento. Y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar,
¿Qué quiere decir con esto, amado hermano, que iba a reedificar el tabernáculo de David en el 17? Para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Y quiénes? Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Aquí Jacobo les está citando Amós 9, 11 y 12. Les está citando las escrituras, porque no es algo nuevo, amado hermano, es algo que ya estaba escrito, pero que tenía un velo. ¿Qué tenían? Un velo. Los judíos no podían ver esto ni podían ver a Cristo. Para ellos les estaba velado este misterio y el misterio de Cristo. Por eso Pablo da gracias a Dios que le fue revelado Cristo y le fue revelado este misterio de que también los gentiles eran parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Pero sí está viendo que todo está escrito, amado hermano. Mire, en Romanos 15, 7, allá hay como 4 o 5 citas que mencionan de que los gentiles también le darían la gloria a Dios, amado hermano. Romanos 15, 7. ¿Ya lo tiene? Así cuando te encuentres un judío y te diga, ¿y tú por qué dices que eres del pueblo de Dios? Ah, mira, te voy a enseñar las escrituras donde dice que íbamos a ser parte del pueblo de Dios. ¿Amén? Romanos 15, 7, ¿qué dice? Por tanto recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Y para quiénes? Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Cómo qué? Como está escrito. Y les va a empezar a dar pasajes del Antiguo Testamento donde venía que también los gentiles iban a confesar a Dios, iban a darle la gloria a Dios. Mire, ahí les da el Salmo 18, 49, donde dice, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Después les da Deuteronomio 32, 43, eso está quedando grabado, amado hermano. Dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. En el 11 les da el Salmo 117, 1, que dice, alabar al Señor, ¿quiénes? Todos los gentiles, y magnificarle, ¿quiénes? Todos los pueblos. Y en el 12 les da Isaías 11:10, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir, ¿a quiénes? Los gentiles esperarán en él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué les dijo Jesucristo cuando resucitó y los mandó con la comisión a los apóstoles de ir y predicar el evangelio? ¿A quién? A toda criatura. ¿Y por qué no iban a predicarle a toda criatura? O sea, ¿por qué no lo hacían? ¿Por qué Pedro no iba a predicarle a los gentiles? Si ya el Señor les había dicho, vayan y prediquen a toda criatura. Todavía les estaba velado, amado hermano. Mira, el Señor tuvo que venir con Pedro y mostrarle una visión donde él ya había santificado a lo inmundo para que ya los judíos ya no los llamaran inmundos a los gentiles. Usted lo puede ver ahí en el libro de Hechos. Hasta entonces, ¿qué hizo Pedro? Entendió y obedeció y fue y se metió a una casa de gentiles y les empezó a predicar el evangelio a los gentiles. Pero hasta entonces, antes de eso no le habían predicado a los gentiles. O sea, él seguía creyendo que los gentiles eran ¿qué? Inmundos. Hasta cuando llegó les dijo, ustedes saben cuán abominación es para un gentil entrar a la casa de un gentil, pero porque me mandaron aquí estoy. ¿Pero qué no les había dado la orden Jesucristo? Pero no les había sido revelado. Estaba todavía, ¿qué, amado hermano? Velado. De hecho, cuando Pedro va, ¿qué hicieron los demás judíos? Le reclamaron. Mire, vaya, porque nomás me ve así como que estoy inventando. Hechos 11. Creo que va a decir, ¿dónde dice eso, hermano? ¿Dónde dirá, amados hermanos? En la Biblia, ¿verdad que está en la Biblia? Hechos 11, ¿lo tiene?
¿Oyeron quiénes? Los apóstoles. ¿Y quiénes más? Y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él. ¿Qué entiende por disputa? Estaban peleándose ya con él. ¿Los que eran de qué? De la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué le reclamaron? No entendían, amado hermano, todo lo que hemos estado viendo. No lo entendían. El misterio que también los gentiles serían parte de la iglesia del Señor Jesucristo. No lo habían entendido. Aquí es donde ya les tienen que estar explicando que Dios también había tenido misericordia de ellos y les había dado el Espíritu Santo al igual que a ellos cuando creyeron. ¿Cuántos dicen amén? Ahí le encargo, amado hermano, siga leyendo estos textos y va a ver ahí, porque es un gran misterio esto. Ahora, Efesios 3:7, vamos para avanzar. Efesios 3:7. ¿No le das gracias a Dios que te haya escogido como parte de su pueblo? ¿Desde cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo, gracias a Dios. 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. ¿Qué sabía Pablo? Que él era ministro por la gracia de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nada. La gracia que tenemos los que estamos predicando, ¿quién nos la dio? El Señor. Vicente tiene claramente entendido que la competencia no viene de él. Mi competencia no viene de mí, como decía el apóstol Pablo. ¿Quién nos hace competentes? Por eso es que nadie se puede sentir más que nadie. Nadie, amado hermano. No importa si eres pastor, si eres predicador, tú no te puedes sentir más que los demás. De hecho, los debes de ver como a superiores a ti, dice las Escrituras. No te puedes enseñorear de la iglesia. Dile a que está a tu lado: por muy pastor o predicador que seas, no puedes tener señorío sobre la iglesia. No te está permitido. ¿Cuántos dicen amén? No somos dueños de ustedes. ¿Quién es su dueño? Jesucristo, nuestro Señor. Él es tu Señor, Él es tu cabeza. Nosotros los ministros somos servidores. Y la Biblia nos manda a ser ejemplo. ¿Qué tenemos que ser los ministros? Ejemplo. No decir: yo ya soy pastor y yo mando. No, tú eres el primero que tiene que adorar a Dios, el primero que tiene que servir, el primero que tiene que estar puntualmente en la iglesia, el primero que se congrega como Dios manda, el primero que es ejemplo. No, como yo ya predico, como que yo ya puedo mandar, hagan y hagan. No. Tú fuiste puesto como ejemplo. En conducta, en fe, en pureza, en espíritu, en amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pablo era ejemplo, amado hermano? ¿No decía ser imitadores de mí? Sí decía, como yo de Cristo. Porque si era un hombre que era de ejemplo a seguir. Pablo decía: por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sí? ¿Sí usted puede decir eso, amado hermano? Efesios 3:8, vamos a avanzar. ¿Cómo se consideraba Pablo en el 8? A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿A qué le suena eso, amado hermano? Era humilde el Pablo, pero dice: más pequeño que el más pequeño de todos los santos. A mí. ¿Sí ve el cambio de una persona que ha nacido de nuevo? A ver, ¿cómo era el apóstol Pablo antes de ser cristiano? Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, o hebreos de hebreo, como decía. En cuanto a la ley, fariseo, irreprensible. ¿No así era Pablo? Y así eran todos los judíos. Pero cuando alguien viene a Cristo, él puede ver su condición. Y se dio cuenta que él era un blasfemo. A ver, ¿qué era Pablo? Era un blasfemo que persiguió a la iglesia del Señor, amado hermano.
Vea nada más lo que estaba haciendo Pablo. Mire, él no se consideraba digno de ser llamado apóstol, amado hermano. Primera de Corintios 15:8. Él no se consideraba digno de que lo llamaran apóstol. Y hoy la gente hasta paga por el título de apóstol. Y les dice a los demás, llámenme apóstol. Yo tuve un pastor que se enojaba, hermano, se enojaba cuando le decían por su nombre. Créamelo, le decían, hermano Julano, no me llames por mi nombre, yo soy el profeta de Dios. Así contestaba, hermano. ¿Usted cree que esa gente realmente es nacida de nuevo? Mire, vea un verdadero creyente. Vea un verdadero creyente. Lo tiene ahí, Primera de Corintios 15, le dije. 8, ¿verdad? Y al último de todos, como a un abortivo, ¿cómo se consideraba Pablo? Me apareció a mí, porque Cristo se resucitó y se le apareció a más de 500 y al último a él. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Cómo se consideraba el apóstol? El más pequeño, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Sí sabía Pablo de dónde lo había rescatado el Señor, amado hermano? Dile que está a tu lado, cuidado y se te sube tantito, porque aquí te lo vamos a bajar, dile. ¿Sí? ¿Aquí vamos a permitir que alguien se quiera enseñorear de las ovejas, amado hermano? No. Hechos 26:9. ¿Cómo era Pablo antes de conocer a Cristo? Hechos 26:9. Ahora, Pablo pensaba que estaba haciendo mal contra Dios al perseguir a los cristianos. No, amado hermano, él pensaba que le estaba sirviendo a Dios. De hecho, hay un texto que dice que van a matar a los cristianos y van a pensar que le rinden servicio a Dios. ¿Sí? Van a pensar, pero es por ignorancia, porque no conocen a la iglesia de Cristo. Hechos 26:9, ¿lo tiene? Yo ciertamente, dice el apóstol Pablo, había creído mi deber, vea lo que pensaba Pablo, hacer muchas cosas contra quién, amado hermano. ¿Por qué Pablo perseguía a los creyentes de Cristo? Pero él pensaba que eran falsos. Él pensaba que era una secta que se había formado y que habían inventado el cuento de que Jesucristo decía que era el Mesías y había muerto y había resucitado. Él creía que eran falsos. Él creía que él pertenecía a al verdadero pueblo de Dios. Luego dice ahí, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles, ve qué es lo que hacía Pablo. Encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, ¿qué hacía Pablo? Yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. ¿Qué crees que les decía Pablo a los cristianos? Pero que lo maldijeran. Maldice a tu Jesús o te mato. Y mucha gente blasfemó, amado hermano, maldijo al Señor. Eso hacía Pablo. Por eso Pablo sabía de dónde lo había sacado el Señor. Dice, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Y ahí empieza a contar su testimonio de cómo el Señor lo alcanza. ¿Tú sabes realmente de dónde te ha sacado el Señor Jesucristo? Si tú no sabes realmente de dónde te ha sacado Cristo, tú no vas a vivir agradecido. Tu evangelio va a ser tibio. De hecho, tú vas a pensar que le haces un favor al Señor con venir a la iglesia. Tú vas a pensar, por eso es que vienes cuando quieres, vienes si quieres a lo que se hace aquí en la iglesia, por eso. Porque no has entendido, amado hermano, lo que ha hecho Cristo por ti. Pídele a Dios. Ese rato entonábamos un canto, dile que te muestre tu condición. En verdad, ruégale al Señor, dile, examíname y muéstrame qué porquería soy, para poder venir como esa mujer que enjugaba tus pies con sus lágrimas y sus cabellos. Porque créame, amado hermano, para mí es una vergüenza que les estén rogando, venga a la oración, adore al Señor, cuando es algo que un creyente hace. ¿Cómo lo hace? Naturalmente.
Él viene y está agradecido por aquel que dio su vida por esta miserable basura. Está agradecido, amado hermano. Nos falta. Por eso, mira, si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. ¿Cómo naces de nuevo? El Espíritu Santo te tiene que convencer de pecado. Si no te convence de pecado, tú no eres cristiano. No eres cristiano. Tú no has visto cuán miserable eres. No lo has visto. Cuando Cristo te lo muestre, tú vas a venir de rodillas llorando, agradecido al Señor Jesucristo. No un día, todos los días de tu vida. No vas a ocupar el día del Señor, ni cuando hay culto para irte a otras cosas. No lo vas a hacer. Porque tú sabes que si Cristo dio su vida, tú no vas a dar un día a la semana, no vas a dar 2 días a la semana. Es una vergüenza. En verdad te lo digo. ¿Nadie dice amén? Efesios 3, 9. Que Dios nos saque, amado hermano, de en verdad este evangelio que vivimos. Un evangelio muy cómodo. Efesios 3, 9. ¿Ya está? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Aquí dispensación es la administración del misterio escondido desde los siglos de Dios, en Dios, perdón, que creó todas las cosas. ¿Para que qué, mi amado hermano? La multiforme sabiduría de Dios. ¿Cuál es la multiforme sabiduría de Dios, amado hermano? Pero está relacionada, si tú viste el 8, ¿en qué terminó el 8? Dice, a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, ¿qué? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio, amado hermano. Nosotros predicamos a Cristo porque Él es poder y sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿A quiénes, amado hermano? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿A quién se está refiriendo? A los ángeles. A los ángeles, amado hermano. ¿Quiénes creen que están atentos a todo lo que está pasando en esta tierra? Los ángeles. Los ángeles anhelan mirar la obra de Dios que está haciendo en sus escogidos. Ellos están asombrados de que el Dios de toda gloria se hizo hombre y vino a morir por miserables pecadores. ¿Tú te imaginas a los ángeles viendo al Dios que habita en luz inaccesible, al Todopoderoso, haciéndose hombre a venir a morir por mortales pecadores? ¿Cómo crees que están los ángeles? Admirados de la gloria de Dios, amado hermano, del amor de Dios que Dios tiene por su creación. Mira, ¿dónde dice ese texto? Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10. Ve cómo están los ángeles. ¿Lo tiene? Los profetas, ¿qué hicieron? Que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de qué, de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué anunciaba ese Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Siga leyendo. Los sufrimientos de Cristo. ¿Qué anunciaban? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo y las glorias que vendrían tras qué. ¿Sí está entendiendo, amado hermano? ¿Qué anunciaban todos los profetas del Antiguo Testamento? Que el Mesías habría de morir, como cordero sería llevado al matadero. ¿Y qué gloria vendría? La salvación de los escogidos de Dios, amado hermano, ¿no? Gracias por la muerte de Cristo, ahora somos salvos, somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Amén. 12. A esto se les reveló que
que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Quiénes están viendo la obra de Dios, hermano? Los ángeles, y le están dando la gloria a Dios por la obra redentora que está haciendo en nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Dónde vamos, amado hermano? 11. Ya casi estamos cerrando, Efesios 3, 11. Conforme al propósito eterno. ¿Desde cuándo es el plan de Dios? Desde la eternidad, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Este es el pacto que Dios hizo. ¿Con quién hizo el pacto Dios? Con su Hijo Jesucristo, amén. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. ¿En quién, amado hermano? ¿Cuántos de aquí vienen confiadamente siempre a la presencia de Dios para hablar con Dios, para adorarlo, para traer todas sus peticiones? ¿Cuántos entran con confianza a su presencia de Dios? ¿Por qué puedes entrar confiadamente? Por Cristo. En Él somos aceptos. En Él hemos sido justificados, santificados, redimidos y seremos glorificados. 13. Por lo cual pido que no desmayéis. A ver, ¿qué está pidiendo Pablo ahí? ¿Por qué iban a desmayar? ¿Tú qué vas a hacer si echan a tu pastor en la cárcel? Vas a decir, no, pues ya no hay que congregarnos, ¿no? Nos van a meter a la cárcel. ¿Qué vas a hacer? Vas a seguir, vas a perseverar y vas a seguir predicando el Evangelio. Si matan a uno, ¿qué hace Dios? Levanta a otros. Cuando ya Moisés iba a morir, ¿qué hizo Dios? Ya tenía a Josué. Tú no digas, ay, yo no sé qué voy a hacer si se muere mi pastor. No, Dios va a levantar a otro pastor. Te puede levantar a ti, varón. Prepárate. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí Pablo dice, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son para vuestra gloria. A ver, ¿qué beneficio trajo que Pablo estuviera en la cárcel? Que se estaba predicando el Evangelio de Cristo. Mira, ¿dónde lo dice? Filipenses 1:12, ya con esto cerramos. Filipenses 1:12. Todo lo que te llegue a pasar tiene un propósito. A ver, ¿qué tiene? Un propósito, para que Dios reciba la gloria. No te sientas la persona así de, ay, pobrecita de mí. No, te pase lo que te pase es para la gloria de Dios. Cuando Dios permitió que Satanás tocara a Job y le quitara toda su familia, su riqueza, su salud, ¿qué hizo Job? Le dio la gloria a Dios. Sea bendito Jehová. Él da y Él quita. En todo tiene que recibir la gloria. ¿Quién, amado hermano? El Señor. Mira, Filipenses 1:12. Fíjate lo que dice aquí cuando Pablo estaba en la cárcel. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, que lo metieron a la cárcel, han redundado, han sido de beneficio. Quiere decir, ¿para qué? Para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. ¿Qué estaba hablando toda la gente de Pablo que estaba en la cárcel? Oye, ¿por qué está ese hombre en la cárcel? Es que anda predicando a un tal Jesús, que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó, y que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. ¿Qué estaba haciendo toda la gente? Predicando el Evangelio. Así tiene que ser, amado hermano. Luego dice ahí, y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, fíjate, no se desanimaron, cobraron ánimo, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros, ¿por qué lo predican? Por amor,
sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras o por pretexto por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el propósito de cualquier cosa que te pase? Que el evangelio se predique. Si caes en enfermedad y te van a ver tus familiares católicos, no vayas a ponerte a chillar, no, les vas a predicar el evangelio. Si te sucedió una desgracia, se te murió cualquier familiar y te van a visitar, ¿qué tienes que hacer? Predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Póngase de pie, amado hermano.